una especie de barrera. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay muchas personas que pueden tener la idea errónea que, por ejemplo, hay que pagar para entrar a una galería o que no es un lugar para todo el público. Y yo creo que ya se dieron cuenta con algunos testimonios de sus compañeros que han ido a exposiciones en que es todo lo contrario, ¿verdad? Generalmente las galerías están abiertas para todas las personas, ¿verdad? Y ponen el arte como cercano. Sin embargo, el simple hecho de decir galería como que crea una resistencia y hace sentir a algunas personas como que no es un lugar para nosotros, ¿verdad? Como que no somos bienvenidos. Entonces, este tipo de arte, por el contrario, lleva, digamos, la obra a la calle, ¿verdad? A la gente y la expone en un formato totalmente diferente. Quisiera saber qué pensaron, ¿les gustó, no les gustó esta clasificación? ¿Creen que conocen algún artista que encaja con estas características o no han visto ninguna obra similar? Quisiera escuchar. Creo que en el video también, sí, está justo el de Víctor Gripo, ¿verdad? Que a mí la obra de Víctor Gripo me parece muy interesante. Esto también se relaciona con el texto de Susan Sontag con los fotógrafos surrealistas y varios lo comentaban, ¿verdad? Alguien ponía la palabra como que eran personas heterogéneas o que tenían más de una profesión. Y eso es importante, porque así como Víctor Gripo es como un científico, ¿verdad? O sea, ve el mundo diferente y desde esa mirada de la ciencia puede reinterpretar la realidad, le puede dar otro sentido y nos la presenta de una forma diferente, como en el proyecto de las papas, ¿verdad? Y eso es lo que va nutriendo su obra y que hace que sea totalmente diferente de un artista u otro. En este sentido, también creo que es importante que evalúen su sketchbook y que ustedes se cuestionen de qué se están alimentando y qué están investigando, ¿verdad? Porque investigar solo de fotografía no es suficiente. Si ustedes tienen intereses en la música, ¿qué tanto han investigado de la música, ¿verdad? De los referentes que tienen en música. ¿Cómo estos dos mundos, ¿verdad? Que no son tan distantes porque al final son lenguajes de arte, se pueden unir en algún momento como para coincidir y hacer un proyecto. Imagínense que alguien como Víctor Gripo que ve desde la ciencia es capaz de lograr un proyecto artístico, porque nosotros con intereses artísticos no poder proponer un proyecto, ¿verdad? En donde se unan dos lenguajes de arte diferentes para crear un nuevo diálogo. Entonces, cuestionense ustedes y pregúntense, o sea, ¿qué estoy buscando y de qué estoy alimentando mi sketchbook? ¿Qué otras curiosidades tengo? Porque si no tengo diferentes curiosidades en otros temas, ¿verdad? En otras áreas del conocimiento, no solo en el arte, ¿verdad? ¿Cómo me puedo estar alimentando de otros insumos que al final sean como ese disparador que va a generar nuevas ideas? Porque lo que buscamos es básicamente hacer como nuevas conexiones. Imagínense, el libro de Susan Sontag fue escrito creo que en los 70, ahorita no tengo el dato así tan fresco, pero fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Y desde que fue escrito, o sea, al momento, al punto al que voy es que cuando fue escrito, los celulares no tenían cámara. Y Susan Sontag ya dice en su escrito, ya todo fue fotografiado. ¿Me entiende? Imagínense ahora que tenemos ya las cámaras en el celular, o sea, hay millones de fotos que se repiten. Entonces ahora el reto es, o sea, si ya todo se fotografió, ¿cómo yo lo puedo decir de una forma diferente? Y una de las formas es creando nuevas conexiones y nuevos lenguajes. Pero ¿cómo los puedo crear? Pues interesándome en cosas diferentes. Si yo solo me intereso en una cosa en particular, en este caso foto, y que sea foto callejera, documental y solo eso, entonces muy difícilmente tal vez voy a proponer
un proyecto con una mirada como nueva y refrescante, porque ya se dijo, ¿verdad? Ya todo, ya se fotografió, ¿verdad? Seguramente si usted quiere hacer una fotografía de, no sé, niños en la calle, alguien ya lo hizo, ¿verdad? O sea, ya se le adelantaron. Pensemos en eso, hay muchas fotografías en este momento. Entonces, el reto más allá de cómo hacer mi foto a nivel técnico o cómo tener un tema creativo, tal vez sea cómo crear como nuevos lenguajes y nuevas metáforas. Y eso se nos va facilitando como cuando vamos uniendo intereses diferentes y vamos investigando de cosas diferentes, porque lo de las papas no se nos ocurre si no entendemos, ¿verdad? Cómo la papa genera energía, ¿verdad? Y no puedo saberlo si no investigo, si no me intereso cómo es que funciona el mundo. Entonces es ser como que un poco más curioso de lo que hay a mi alrededor. A veces es muy normal que demos como todo por sentado, pero cuando empezamos a ver las cosas con ojos de curiosidad, como que se nos van expandiendo las posibilidades de nuestros posibles temas, de lo que podríamos hablar y de nuevos diálogos. Quisiera escuchar si alguien tiene algún comentario, si están de acuerdo, no están de acuerdo, qué piensan. Sí, Sergio, dígame. Buenos días, Lee. Eh, yo lo que pues, he estado viendo es que, bueno, no sé, pues a mí me gusta bastante el hecho de que cuando alguien sea fotógrafo, pues no sea solamente eso. Creo que le da un toque, no sé, como distinto a la fotografía, el hecho de que tal vez sea cuando son autores de libros o cuando son científicos, porque tienen ese como valor agregado que le pueden dar a su fotografía, ya que pues han investigado, tienen un criterio distinto, o incluso hay gente que me he topado con fotógrafos que hacen poesía y entonces le dan el toque a la fotografía como un poco más de como un caso como teatral o como de, no sé, entonces creo que es como un valor que ellos le pueden dar y creo que al final pues siempre como que resalta la diferencia en su fotografía porque logran unificar todo eso. Entonces, a pesar de que algo que ya existe, ¿verdad? Pero creo que es algo que me ha llamado bastante la atención, o sea, como que tiene una vibra diferente. Gracias, Sergio. Y supongamos que en varios de estos casos, como que las cosas se dan al revés, es decir, primero se hicieron científicos muchas veces y luego encuentran esta como pasión e interés por la foto y empiezan a investigar por la fotografía. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no lo podemos hacer al revés. No estoy diciendo que si les interesa la medicina, que van a poder ejercer medicina solo con leer y ver videos de YouTube, ¿verdad? Pero mi punto es que si les interesa o tienen curiosidad de cómo funciona el cuerpo, porque hay ciertas reacciones. A mí me parece fascinante, por ejemplo, el tema de las emociones. Tengo un sobrino ahorita que tiene 1 año y me da risa porque como que ya empieza a experimentar emociones complejas. Un ejemplo fue que ayer mi hermana me comentaba que había ido a terapia y cuando regresó, pues estaba como que de mal humor el bebé. Entonces vio a mi papá y quería que mi papá lo cargara. Mi papá estaba haciendo almuerzo, entonces el bebé gatea como para ir con mi papá y que mi papá lo cargue, pero mi papá no se da cuenta que el bebé está ahí y caminó, se movió y entonces lo pasó golpeando, le golpeó la cabeza con su rodilla, ¿verdad? Y mi papá se sentía muy mal y el bebé empieza a llorar. Entonces cuando empieza a llorar, mi papá trata de cargarlo y se da la vuelta, el bebé ya no quería. Y ya no quería con mi papá, y cada vez que mi papá trata de hablarle, volteaba la cara. Entonces, a mí me parece interesante cómo empieza a sentir como estas emociones complejas, porque lo primero que yo pensé cuando escuché la historia fue como en un perrito. No es por mala onda, pero si ustedes golpean a un perrito y le dicen: "Ay, perdón", y lo vuelven a llamar, el perrito regresa, ¿me entiendes? Porque no tiene generalmente esas emociones como complejas, pero a este bebé de 1 año
sea, nadie le enseñó, ¿verdad? O sea, nadie le dijo, si alguien te golpea, te das la vuelta, le haces el feo, ¿me entienden? O sea, es como humano, como evolutivo que a una temprana edad, como de 1 año, empezamos a sentir estas otras emociones un poco más complejas. Entonces, bajo este ejemplo que les estoy dando, pues a mí me interesa esto, cómo reacciona y puedo investigar a nivel fisiológico, es decir, qué hormonas están activándose, en qué momento se activan y me puedo empapar en ese tema. No quiere decir que voy a dar terapia o algo, pero tengo la información accesible, ¿me entienden? Como para hundirme en ese tema y navegar y tratar de comprender. También lo puedo investigar a nivel de la psicología. ¿Qué dice la psicología? ¿Verdad? Y también me puedo adentrar en ese tema. Y entonces ya con esos conocimientos, eso me va a permitir tener una mirada más amplia para poder generar un proyecto. Entonces de eso se trata, ¿verdad? El tratar de investigar y sumergirnos, ¿verdad? En esos temas que nos empiezan a llamar la atención. Y entre más sepamos de esas cosas, nos van a dar una mirada más amplia y nos van a empezar a como a resonar como para poder proponer nuevas ideas en nuestros proyectos. Entonces, si estas personas fueron capaces de interesarse en la fotografía y por su cuenta como empezar a investigar, nosotros también podemos tener esa mirada para el otro lado, empezar a investigar y eso va a generar proyectos nuevos. Porque como dice Sergio, se nota, o sea, el proyecto es como más profundo, tiene más esencia, ¿verdad? No se siente como hueco. ¿Por qué? Porque hay, como ya lo mencionamos varias veces el día de hoy, ya hay suficientes fotografías, ya hay suficiente gente que hace buenas fotos. Y entonces aquí es donde empezamos a ver que pueden haber personas excelentes tomando fotografías que las ponen en su Instagram, pero nunca se les llama artistas, ¿verdad? Pueden tener muchos seguidores y pueden tener fotos lindas, pero no dan como ese paso, ¿me entiendes? Y no son reconocidos en el mundo del arte, pero muchas veces es por esa razón, porque la fotografía como un lenguaje artístico va más allá de la estética, va más allá de que algo sea bonito. Ahora, lo bonito puede ser secundario y además lo bonito es subjetivo. A mí me puede parecer bello algo que a ustedes les puede parecer horrible, ¿verdad? Sin embargo, la profundidad y la esencia es lo que sostiene un buen proyecto. Y si no hay investigación, no hay nada que lo sostenga porque no me lo puedo inventar. Se va a notar que el proyecto está vacío, que está hueco, que no tiene sustancia, ¿verdad? Entonces, en la manera que yo más investigo, que más profundizo, más probabilidades voy a tener de generar nuevas ideas, ¿verdad? Y de alejarme de lo común, de los proyectos que ya alguien más los hizo, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Qué tienen en sus apuntes? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué destacaron? Yo tengo acá un comentario de Emma que resalté que dice, concuerdo con el comentario de Vicky Moscoso. Es notable el hecho de estos artistas no se reducían a una sola profesión o especialidad, más bien mezclaban diferentes conceptos, términos y técnicas para poder expresar sus ideales. También me pareció importante el hecho del contexto bajo el cual vivía. Por ejemplo, Herfield, al vivir bajo el estallido de la Primera Guerra Mundial, tanto su personalidad como su arte se vieron afectados. El arte fue una forma de expresión artística y política para él, un arte crítico, ácido, de gran contenido simbólico y sin ningún tipo de filtro a la hora de mostrar las injusticias derivadas de la guerra y la política. Ahora bien, bajo este comentario de Emma, ¿verdad? O sea, podemos pensar como la guerra mundial, ¿verdad? Como estos eventos que sacuden el mundo. Pero ustedes también vivieron uno de los momentos que sacudieron la historia, ¿verdad? O sea, el hecho del COVID marcó la historia. Entonces creo que también eso es importante, el cuestionarnos cómo afectó a nivel del desarrollo humano, ¿verdad? ¿Será que ya hay estudios o ya hay indagaciones sobre cómo se va a ver afectada la nueva generación o los bebés que nacieron en el 2020, ¿verdad? Porque sus interacciones humanas
se redujeron notablemente. Yo también decía, ¿será que esto va a tener, por ejemplo, algún tipo de impacto con niños con autismo, por ejemplo? Porque el autismo no es una enfermedad que todavía se tenga claridad, o no es un síndrome, más bien que todavía se tenga claridad de cómo es que se desarrolla. Entonces, ¿será que va a haber como hay una vinculación o no? ¿Se va a ver afectada las relaciones interpersonales? A nivel político, ¿cómo se politizó? ¿Verdad? El hecho de vacunarse o no vacunarse a nivel de relaciones internacionales, ¿verdad? Que se cierran las fronteras, que si no tenemos X o Y marca de vacuna no podemos entrar a ciertos lugares. Entonces, todas esas cuestiones yo me puedo empapar y leer, ¿verdad? Para tener un ojo más crítico, porque también estamos viviendo esos momentos históricos, pero por lo general estamos acostumbrados a como aislarnos y pensar que en otro tiempo pasó algo más importante, sin darnos cuenta que ahorita, en este momento, en el presente, yo estoy viviendo este momento histórico. ¿Y cómo lo estoy digiriendo? ¿Cómo lo están digiriendo las personas que están a mi alrededor? Y eso también me puede ayudar a generar nuevas propuestas, ¿verdad? Que era Emma, ¿verdad? La que puso el comentario. Sí, 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 yo. Emma, cuéntenos. Yo ya se lo leí. No sé si tiene algo que agregar o... Bueno, ahorita que usted mencionó que nosotros también estamos viviendo, pues, bueno, vivimos una pandemia, ¿verdad? Y otros hechos históricos. Sí, no había pensado en eso, solo como ahí estaba una lista, ¿verdad? De algunos artistas, entonces estaba investigando y él fue el que más me llamó la atención, ¿verdad? Por el, como mencioné, el contexto que vivió, pero no solo se tienen sucesos importantes en el pasado, sino también ahora mismo, ¿verdad? Y tal como a él le cambió la personalidad y su punto de vista, porque si él no hubiera vivido ese tipo de suceso, pues hubiera sido diferente e incluso no hubiera podido reunirse con otros artistas que también lo guiaron a ese camino, ¿verdad? Nosotros también no tendríamos la misma perspectiva de ahora si no hubiéramos pasado una pandemia que nos obligó a todos a encerrarnos, ¿verdad? Sino, más bien creo que ahorita mismo estaríamos ya en un aula, ¿verdad? Todos sentados y sería una dinámica diferente, por lo cual creo que también es importante el ser más despiertos y observar lo que está pasando a nuestro alrededor y también aprovecharlo para bien, ¿verdad? A pesar de que los sucesos no sean los más agradables. Gracias, Emma. También como tomar acción y tomar posturas, ¿verdad? A veces pensamos que la política pues no nos compete a nosotros o no nos afecta, sin darnos cuenta que nos afecta en todo lo que hacemos. Entonces también esto nos ayuda como a leer, ¿verdad? Si yo leo y trato de investigar de lo que sucedió con las vacunas, las medidas políticas, eso también me puede ayudar a mí a tomar una postura política y entender si apoyo las acciones o estoy en contra y por qué, ¿verdad? Entonces, también ahí se vuelven los proyectos como más contundentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos como una base que estoy defendiendo debido a una ideología que yo estoy formando. Creo que también eso se va sintiendo ahorita, que ustedes van creciendo, en que van tomando sus propias posturas, ¿verdad? Creo que hasta cierta edad o cierto momento en la vida creemos lo que nos enseñaron en casa o lo que nuestros papás creen, ¿verdad? Si los papás dicen, este candidato es bueno o este candidato es una buena opción o es trabajador, entonces nosotros no lo cuestionamos. O sea, yo cuando era niña, o sea, no le iba a decir a mi papá, no, no es bueno. O no iba a decir, voy a ir a Google a leer, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Si mi papá decía eso, yo también, ¿verdad? Sin embargo, ahora también me he encontrado en que me he interesado más en leer y formar mi propio criterio, que hemos tenido pues, discusiones, no de pelear, sino que de debatir con mi papá cuando nuestros puntos de vista no coinciden,
y decir, yo no creo que el punto o lo que está resaltando sea válido por estas otras razones. Entonces creo que ahí es donde nos empezamos a convertir en adultos, en tener una voz propia. Y esa voz propia tiene que venir de lo que nosotros creemos. Y cómo vamos a entender qué creo, qué no creo, hay que investigar y tomarse el tiempo, ¿verdad? Porque si no, toda la vida vamos a ser como loritos. O sea, no entendemos ni qué estamos diciendo, ni por qué apoyamos a X candidato, por qué creemos esto, solo porque así me dijeron en mi casa, porque la gente de mi círculo cercano cree lo mismo, entonces pues yo también creo lo mismo porque son buenas personas. Entonces seguramente como son buenas personas, sus ideologías tienen que ser buenas, pero no siempre coinciden con el tipo de personas que nosotros nos estamos convirtiendo. Entonces también de eso se trata, el poder investigar y que el proyecto tenga una voz propia definida, ¿verdad? Que se entienda que viene de una voz como real, legítima, ¿verdad? Y aprovechar nuestros espacios. Como les digo, no podemos hacernos ajenos a la realidad que se vive, ¿verdad? Y aprovechar y ver también otros proyectos. Me pareció genial, por ejemplo, que es como que en la música, a mí, como que cuando salió Bad Bunny, no me gustaba nada de su música. Evidentemente ya estoy más grande, ¿verdad? Porque no, como que era para más jóvenes, ¿verdad? Yo ya estoy ya más grande. Entonces, como que no me hacía sentido, no me gustaba que, como que sentía que no cantaba, ¿me entienden? Como que solo, esa cosita me desesperaba. Sin embargo, me voló la cabeza ahorita que sacó un nuevo video en donde aprovecha como plataforma de crítica política de lo que está sucediendo en Puerto Rico, ¿verdad? Con el tema de la luz, ¿verdad? Que se privatizó, el documental del apagón, y se une con una periodista, ¿verdad? Yo a ella la había visto en mis historias, en mi TikTok, ¿verdad? Había visto cuando denunciaban, hicieron denuncias porque están vendiendo como terrenos cercanos a la playa y entonces lo que hacen es cerrar la playa, ¿verdad? Y la vuelven playa privada. Pero la ley estipula que la playa no se puede privatizar, es de todos, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones se las sacan en un documental. Entonces, ahí vemos que así como los artistas en algún momento deberían tener ciertas posturas políticas de lo que sucede, pues nosotros también en algún momento deberíamos de empezar a tomar ciertas posturas y entender qué es lo que queremos defender, ¿verdad? En qué creemos, en qué ideales. Imagínense que así como a su corta edad, ¿verdad? Ya habían como, yo pienso como en los mártires de San Carlos, ¿verdad? En el tiempo de la guerra civil, en Oliverio Castañeda, que muere en la lucha, ¿verdad? Y cuando yo pienso, yo cuando yo estaba como que en la universidad a su edad, o sea, jamás se me hubiera ocurrido venir a luchar por un ideal político, ¿me entienden? O por defender ciertos ideales. Entonces, también pensemos que como que se llega a esa edad. Entonces, es momento de empezar a como que interesarnos, investigar y tomar ciertas posturas, porque como que vamos creciendo, ¿verdad? Ya no somos como niños, ¿verdad? Como para decir, hoy vamos a aprender los 10 principios bíblicos. Yo recordaba que yo estudié siempre en escuela cristiana, ¿verdad? En colegio cristiano. Y cada inicio de unidad teníamos que como que hacer la línea del tiempo de la creación o hablar así como las carátulas o hablar de la historia de la creación de Adán y Eva, el arca de Noé, así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces llega un momento en que ya, ¿verdad? O sea, dejamos de creer esas, o sea, dejamos de tomar eso y empezarnos a interesar en otras cosas del momento también actual y entender esas posturas. O sea, no todo el tiempo nos vamos a quedar con solo repetir esas historias, sino también tenemos que tomar acción de los sucesos que están ocurriendo en el hoy, ¿verdad? No dejar esa romantización, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, de la gente que rescató a otros, cuando realmente cuando revisamos las edades muchas veces coinciden con nuestra edad del presente. Y entonces uno se cuestiona yo en el presente qué estoy haciendo, ¿verdad? Cuando sí hay cosas importantes que están sucediendo en el hoy.
Vamos a ver qué otra cosa resaltamos acá en los comentarios. Bueno, también vi que ella ponía eso, también lo resalté, dice, para empezar, ninguno se reducía a una sola profesión o especialidad. En cada caso se definió más de un interés dentro de las artes. Partiendo de esto, al ser artistas y no solo fotógrafos, no se reducirían a capturar cosas, momentos o personas inmóviles, sino buscar ir más allá. Expresamos su forma de, expresaron, perdón, su forma de capturar o conceptualizar un espacio y momento. A mi criterio, son fotógrafos y artistas que fusionaron sus conocimientos para plasmar conceptos que no cualquiera tenía en mente. Eso marca la diferencia entre su trabajo y el de contemporáneos de su época para cimentar las bases de una fotografía no literal. Vicky, cuéntanos usted si está estudiando o está aprendiendo otras cosas fuera de la profesión, es decir, fuera del diseño gráfico y la fotografía. Gracias. Pues realmente estoy como entre canto, no profesionalmente, sino como aficionada y autodidacta, diría. Técnicas de canto, siempre en tiempo libre a veces busco como, digamos, técnicas vocales y ejercicios y todo. También lo que sería para la maternidad, que son cosas como que de mujer hay que saber. Y pues podríamos resumirlo en eso de ahí, también con mascotas, porque mi perrito tiene un problema médico, entonces lo hemos solucionado nosotros sin acudir a veterinarios, entonces es de informarse bien. Y eso podría decirte que es como lo que más he estado estudiando actualmente. ¿Qué le pasó a su perrito? Tiene una hernia intestinal, entonces sí, complicado, necesita dieta especial, los cuidados que siempre hay que tenerle con el pelaje, que para que no se le obstruya gracias a eso. Y, hay que cuidarlo bastante. Ok, gracias Vicky. A ver, Karen, cuéntenos usted qué otros intereses ha ido desarrollando, qué ha estado aprendiendo que no sea de la carrera. Bueno, a mí me llama mucho la atención también como que los movimientos sociales o estudiantiles y eso he estado viendo un montón. Y en actividades también he comenzado como a hacer mucha bicicleta, así como transporte de mi trabajo a mi casa, uso la bicicleta, o sea, ahora ya no uso como que tanto el carro, sino que me he aficionado más con el ciclismo y he estado como un poquito averiguando un poco más, he estado yendo como también a recorridos y creo que esos son como que lo que más he hecho. Y aparte de que todavía sigo leyendo como lo de mi otra carrera, que era agronomía, entonces siempre ando como actualizándome con algunos temas todavía que me llaman la atención, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estudió agronomía? Ay, con los que perdí. Terminé agronomía, pero me tardé 7 años, sí. O sea que sí, es agrónoma, es ingeniero agrónoma. Ajá, sí. Esta es su segunda licenciatura. Sí, Karen. no sé por qué, a veces me arrepiento, pero no, la verdad es que sí me gusta mucho diseño, pero es cabal lo que, por eso me gustó mucho el material que subió en Perú, el de físico y material, porque era como, a veces uno no tiene carreras afines, son muy diferentes, yo siento que agronomía y diseño son muy diferentes, pero encuentra una relación y puede conectar las dos, o sea, al final y al cabo yo quisiera relacionar las dos pues carreras, ¿verdad? Sí, cuando menos sienta va a encontrar como el punto en común, sobre todo porque usted tiene conocimientos que ninguno de los que estamos acá tiene, ¿verdad? Entonces su voz es diferente. ¿Y de qué trabaja? ¿En agronomía o trabaja en diseño? Bueno, es que antes de entrar cabal a diseño sí trabajaba en agronomía, pero cuando entré, la verdad es que gracias a Dios conseguí un trabajo de medio tiempo de diseño y ahora trabajo en diseño. Miren qué interesante, cosas que no sabíamos. Gracias, Karen. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus intereses o que tenga otra carrera que no sabemos, que nos quiera contar? A ver, Rocío.
Ahí la veo que está. Mm, ujú. Muy bien, gracias, Rocío. Yo creo que es importante, ¿verdad? Alimentarse y buscar diferentes intereses. Yo he sacado curso de patronaje. En teoría, aprendí cómo hacer patrones para coser. En teoría, porque nunca lo puse en práctica. Me metí a un curso para instructora de yoga durante la pandemia. Me metí a un curso de nutrición de Nintecap. Entonces, como que métanse cosas, a veces pareciera que no hay relación, que por qué, o sea, solo, o sea, si estoy en diseño gráfico, debería de hacer curso de Photoshop avanzado o cómo ilustrar. Y está bien, pero a veces es importante nutrir otros intereses, ¿verdad? Y eso me ayuda también incluso en mi creatividad, ¿verdad? A ver, Daniela. No, yo sí justo eso iba a comentar, que es importante como que buscar cosas que a uno como que le crezcan personalmente, y no solo personalmente, sino también socialmente. Por ejemplo, hay algo que me gusta bastante, que podríamos hacerlo todos y es así como bonito porque está en nuestras posibilidades, es el voluntariado. Y, por ejemplo, es algo que me ha llamado bastante la atención a mí, ir a otros países, y no solo en otros países, sino también aquí mismo hay bastante necesidad. Incluso estoy en una organización donde ya uno aplica para y viajar a otros países, y digamos ya los mandan y pues tienen que hablar de todo eso, y pues hay diferentes ámbitos. Y por ejemplo el ámbito de reducción de desigualdades, también alza tu voz, digamos también y hay muchos ámbitos, por ejemplo, la sostenibilidad, y pues todo eso me llama bastante la atención. Y entonces pienso yo que más que todo es de buscar como que algo que a uno le, le haga sentir bien, y no solo sentirlo bien a uno mismo, sino también que esté aportando algo a la sociedad. Gracias, Daniela. Sí, es importante como interesarnos, ¿verdad? En lo que está ocurriendo en nuestra realidad más cercana, ¿verdad? Tratar de comprender. Y muchas veces el voluntariado nos da la oportunidad de tener más de cerca la problemática, porque leemos en los periódicos o donde ustedes informen en las noticias, pero no es lo mismo, ¿verdad? Creo que también al haber tantas imágenes y tantos videos, cada vez como que más crudos, nos volvemos como insensibles, ¿verdad? O sea, ya como que uno a veces ve como un decapitado casi que y es como, da como solo, uy, pero ya lo soportamos, ¿me entienden? O sea, ya no es algo que genere tanta barrera. Entonces, al estar en los voluntariados, pues nos acerca de una forma más humana a lo que está pasando.
Carla. No, gracias, Lick. No, solo con relación a lo que, digamos, dando como un mix, por así decirlo, yo al menos últimamente me había estado interesando mucho en lo que era la salud, ¿verdad? Tanto mental y como física mía, ¿verdad? Porque últimamente mis intereses han cambiado así drásticamente, ¿verdad? Porque en estos, digamos, últimos años he estado mucho con problemas de alergias, ¿verdad? Entonces esto ha hecho que yo me interese un poco más acerca de la salud y todo va con relación a mi ansiedad, ¿verdad? Entonces yo buscando una forma de cómo asociar digamos, lo que estoy estudiando básicamente con esto, es una forma de terapia, por así decirlo. Entonces yo al menos estoy asistiendo a lo que es terapia artística, como le llama, creo, si no estoy mal. Entonces es, digamos, yo al menos estoy intentando como que hacer más impacto con la gente acerca de esto, porque a veces uno no tiene como una solución o qué hacer con este tipo, digamos, de problemas, por así decirlo. Y al menos a mí, en el sentido del arte, tanto la salud como el arte, ha sido, digamos, algo que me ha ayudado. Entonces, nada más quería dar como que este aporte de cómo es que mis intereses han sido cambiando poco a poco, ¿verdad? Porque yo usualmente, bueno, al principio yo había pensado en estudiar medicina, nada de diseño, la verdad. Entonces, al menos yo ahora estoy intentando conectar ambas cosas que yo quería en una sola. Entonces, Muchas gracias, Carla. Aparte también, digamos que así como Carla, ella tenía un interés en la ciencia, ¿verdad? No quiere decir que ahorita, como ya dicen, no puede investigar y no se puede empapar, porque ya hay como un interés, ¿me entienden? Ya hay como una semillita ahí detrás. Tal vez la vida no le va a dar, tal vez sí, pero no sé, para estudiar y convertirse en médico cirujano, ¿me entienden? Como tenemos aquí a Karen, que sí le dio chance de convertirse en ingeniera agrónoma. A algunos de nosotros nos va a quedar solo la espinita de que, ¿qué hubiera sido de esto? Pero esa misma espinita nos puede llevar a investigar y a adentrarnos en ese conocimiento, pues hasta cierto punto de una forma teórica y empírica, porque no es que lo vamos a ejercer, ¿verdad? Pero eso nos va a ayudar a entender el mundo y ver el mundo de una forma diferente, para interpretarlo desde otra mirada, y eso va a conectar con nuestros proyectos y el lenguaje que querramos comunicar en el proyecto artístico que se quiera proponer. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Les voy a decir, vamos a ir cerrando, y para cerrar solo quiero ver que revisemos qué tenemos para la siguiente semana. Tenemos solo una lectura y es el arte después de la filosofía. Luego de hoy en 15 es el segundo parcial en la semana 14. Y si se dan cuenta en su Classroom, ya tenemos en la semana 15 presentación final del sketchbook. Entonces, ¿por qué fue importante la reflexión que hicimos el día de hoy? Porque en la semana 15, cuando hacen su presentación final del sketchbook, ahí necesito que le tomen foto, o sea, les voy a explicar cómo van a presentar. Para esa presentación, necesito que ya tengan 3 ideas sólidas de posibles proyectos, y eso es lo que van a exponer. Para este momento, para la semana 15, o sea, ya hoy nosotros concluimos con todas las clasificaciones de fotografía como arte. Entonces, usted puede decidir, yo quiero hacer un proyecto de físico y material. Por ejemplo, si voy a tomar el ejemplo de Karen, ¿verdad? Y está relacionado con mi conocimiento en agronomía, y voy a hacer esto, este va a ser mi proyecto 1. Luego, Karen también tiene esta mirada como social, ¿verdad? Entonces, va a ser un proyecto de vida íntima, ¿verdad? La vida de un ciclista. Investigó esto, este es el posible proyecto, estas van a ser las aristas, esto es lo que quiero hacer. Y otro dato importante, ¿qué proyectos similares hablan de lo mismo que yo quiero hablar? Entonces voy a decir, bueno, estos son fotógrafos que han hecho proyectos de fotografía, proyectos artísticos que se parecen al mío. Entonces los vemos para que no sea una copia, ¿verdad? Y entonces entender, bueno, cómo lo hizo esta artista, cómo yo lo voy a hacer entonces diferente, y entonces presentan eso. Y mi proyecto número 3 va a ser un proyecto, una tipología, y entonces voy a hacer una tipología de bicicletas.
todas las bicicletas van a ser en fondo blanco y le voy a tomar la foto a toda la gente que va al recorrido en bicicleta, el bicitour en la noche. Y entonces voy a hacer mi tipología de bicicletas. Y con esto quiero hablar de que el ciclismo no tiene ni edad ni tiene clase social, por ejemplo. Y entonces va a estar reflejado solo con una bicicleta. Entonces ahí se dan cuenta, ya tengo 3 proyectos con 3 clasificaciones diferentes, ¿verdad? Entonces en los 3 nos presentan la idea, qué fue lo que investigó al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, en qué momento fueron creadas las bicicletas, si las bicicletas siempre fueron consideradas un medio de transporte o era para diversión, si siempre fue un medio de transporte o un vehículo, ¿verdad? Que era permitido para hombres o mujeres, o si en algún momento las mujeres no lo podían utilizar. Entonces, sí, me empapé de la bicicleta y entonces ahí lo investigo. Y aquí están las personas que han abordado proyectos artísticos respecto a las bicicletas. Y muestro los proyectos. Y mi proyecto se va a diferenciar de esta forma. Entonces, ahí ya presentan las 3 opciones. Eso en una presentación así final, porque van a exponer, pero al mismo tiempo necesito que en anexos le tomen foto a su sketchbook, ¿verdad? Y me pongan en anexo las fotos de su cuadernito para ver que sí fue un proceso de investigación y que no me salgan en la última semana solo como, ay, voy a hacer esta presentación y ahí se va, sino que en teoría tuvieron 15 semanas, entonces en 15 semanas es un montón de tiempo, ¿verdad? Como para que ustedes hubieran estado escribiendo, desarrollando ideas y eso tiene que estar validado, tiene que estar respaldado por esas fotos que van a colocar en anexos. Entonces, ese es el proceso que vamos a llevar para la semana 15. Entonces, ese día, si se dan cuenta, solo dice entrega final de sketchbook, vamos todos a presentar, se va a elegir una idea de las 3. Vamos a decir, bueno, para Karen creo que le va mejor la idea de la tipología. Creo que en los ejemplos que nos muestra, domina bien el tema, lo conoce. 2, casi no han habido fotógrafos que desarrollen proyectos similares, entonces creo que es algo innovador. Entonces se va con esa idea. Entonces digamos que en la semana 15 ya tiene aprobado cuál va a ser su proyecto y entonces tienen que empezar a trabajar en su proyecto final. Es decir, la primera presentación, digamos, de los avances del proyecto ya en fotografías sería en la semana 17. Entonces, en la semana 15 tenemos la aprobación del tema. Semana 16 tenemos calendarizado solo otra lectura, solo hay una lectura. Y en la semana 17, aparte de lectura, ya empezamos a ver las primeras fotos. Tenemos la primera asesoría y va a ser una coevaluación. Entonces, en lugar de ser yo la que dé retroalimentación en esa semana, nos vamos en grupos y entre ustedes se van a dar retroalimentación del proyecto. En la semana 18 regresamos a una retroalimentación general. Semana 19 ya les presento formato en cómo se va a presentar el proyecto final, es decir, generalmente tenemos un formato de diseño en donde ustedes se comparte el PSD para que todos encajen en ese mismo diseño para que haya unidad visual, ¿verdad? Y se vea como una exposición virtual. Entonces se dan esos requerimientos y en la semana 20 pues se termina el semestre y ya tiene que estar eso publicado. Eso es como que lo que tenemos ahorita planificado en las siguientes semanas para que lo tomen en cuenta, cómo es que va a funcionar. Entonces se los digo de una vez porque estamos a, ¿qué? 3 semanas de presentar el sketchbook. Entonces tienen que venir preparados con esas 3 ideas bien fundamentadas y con el respaldo en el sketchbook. Entonces investiguen, ya se dieron cuenta hoy que ustedes mismos lo reafirman, que los mejores proyectos es gente que tiene una mirada diferente. Y esa mirada diferente viene del conocimiento. Ese conocimiento generalmente se sale de la regla o de lo común, de lo que creemos que no tiene relación, ¿verdad? Que no hay una conexión. Entonces, es imposible que se presenten nuevas ideas si me quedo pensando y buscando siempre en lo mismo, ¿verdad? Como dando vueltas en círculo. Entonces, sálganse a otras disciplinas, investiguen y sobre todo profundicen, ¿verdad? A veces veo sketchbooks en donde me ponen, por ejemplo, la ansiedad. Y la investigación que hacen literal es solo poner qué dice Wikipedia. Wikipedia dice ansiedad, bla, bla, bla.
O sea, eso no no es investigación, ¿verdad? Yo me puedo meter a Wikipedia hoy y poner ansiedad es tener mucho miedo y cerrar ahí y guardar, ¿me entiende? O sea, eso no es investigación formal. Entonces necesitan comprender. Si quiero hablar de la ansiedad, por ejemplo, tengo que comprender qué dicen los médicos, qué dicen los psicólogos, las posibles causas, los posibles tratamientos, en qué etapa se podría desarrollar. O sea, hay muchas preguntas que yo me debería estar haciendo. Entonces, una vez tengo un interés, si quiero hablar de desnutrición, háganse la mayor cantidad de preguntas respecto al problema de investigación y busquen buenas fuentes para ir nutriendo esa investigación. Entre más preguntas se hagan, pues más rico va a ser el tema. Si yo solo me hago la pregunta más básica de cuál es la definición, eso no es investigación, ¿verdad? Eso es estar en la superficie. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más dudas ni comentarios, eso sería todo por el día de hoy. Los dejo para que regresen a dormir, a descansar. Ahí hacen su lectura y nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen resto de semana. Adiós a todos. Muchas gracias. Feliz semana. Adiós. Adiós, Liz. Buenos días.